la conferencia magistral de este foro. Carlos Alejandro Poncio de León es doctor en Economía por la Universidad de Harvard. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores en 2 ocasiones. Ha ocupado puestos de inteligencia, estrategia e innovación en diversos organismos gubernamentales. Ha impartido cátedra en media docena de universidades nacionales y extranjeras, públicas y privadas, y además es artista transdisciplinario. Ha laborado en instituciones como la Fiscalía General de la República, en el Instituto Nacional para Devolverle al Pueblo lo Robado, Pemex, SAT y en la Comisión Federal de Competencia Económica, entre otros organismos. En todos ellos ha dirigido grupos de trabajo para el desarrollo de técnicas innovadoras, para la solución de problemas apremiantes para la sociedad, algunos de los cuales han ocupado lugares prominentes en la prensa y en los medios. Con la conferencia magistral ¿Cómo detonar la innovación y la creatividad en México?, dejamos en el uso de la palabra al doctor Carlos Alejandro Poncio. Por favor, doctor. Buenos días. Primero que nada, quiero agradecerle a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso la distinción, que es para mí muy importante. Me enorgullece estar el día de hoy aquí con ustedes. Le quiero agradecer al diputado Javier López Casarín, al diputado Carlos Madrazo Limón de manera especial, y a todos ustedes que están aquí o que están presenciando este evento de manera digital. Creatividad, innovación y desarrollo son 3 conceptos muy ligados, que están unidos como los 3 hilos de materia mineral que forman el tejido del progreso humano. La creatividad es el proceso cognitivo que trae a la vida cosas nuevas, las innovaciones. Desde soluciones a acertijos de entretenimiento hasta invenciones que han cambiado radicalmente nuestro mundo, como cambios tecnológicos, descubrimientos científicos que han alterado el bienestar y han mejorado los sistemas de producción, permitiendo mayores niveles de vida y reducciones en los niveles de pobreza. Y por tanto, son innovaciones esenciales para el desarrollo económico, político y social de un país y que, repito, mejoran el bienestar de la humanidad. Las personas creativas producen sus innovaciones a través de tecnologías mentales y los psicólogos han documentado alrededor de 700 procesos creativos. Seguramente hay miles más. El proceso creativo, por tanto, es la fuente más importante de toda innovación y es, desde mi punto de vista, uno de los 4 pilares del desarrollo. Todas las conveniencias modernas y del pasado, todo lo que vemos y lo que no vemos, que ha sido creado por el hombre, fue en algún momento una innovación, una invención, resultado de la creatividad humana. El teléfono celular, la computadora, el automóvil, el avión, el turismo espacial, las constituciones, el concepto de justicia, el de igualdad, la vacuna contra el COVID, han sido resultado de trabajo creativo, ya sea de inventores, científicos, revolucionarios, empresarios u otros seres humanos. Jamás debemos olvidar que una vida saludable y larga es resultado de avances científicos, de creatividad económica y empresarial y de políticas económicas acertadas. La riqueza que llega a nuestras vidas a través de la música, el arte, la poesía, el cine y la televisión son resultado de la creatividad artística. La solución a los problemas más apremiantes, como la pobreza, el hambre, la escasez de agua, la salud pública, entre otros, requiere de trabajo creativo de legisladores y del Poder Ejecutivo. La creatividad aplicada a los negocios es el mayor negocio que tiene la humanidad. Se trate de grandes corporaciones o de pequeños negocios, ambos comprenden que el éxito económico depende de la innovación, ya sea de sus productos, de sus sistemas administrativos o de producción o tecnológicos. Además,
La creatividad contribuye a encontrar soluciones a los problemas del día a día de las empresas. Y por supuesto, la pregunta que nos tiene aquí, en este foro, y que quizás podría parafrasearse de la siguiente manera: ¿cómo impulsar la creatividad y la innovación para el desarrollo? También requiere de contribuciones creativas por parte de cada uno de nosotros. Por mi parte, voy a abordar el tema en sentido inverso. Primero, acercándome al problema del desarrollo, luego al de innovación y finalmente al de creatividad. Voy a mostrarles que los procesos creativos que se emplean en los negocios, en la ciencia y en las artes son exactamente los mismos. Y eso tiene implicaciones de política económica muy importantes y sobre todo para la legislación en materia de ciencia, tecnología e innovación. Igualmente, tendrá sus consecuencias a la hora de formular planes de negocio innovadores. Primero que nada, debo aclarar, por ejemplo, que el primer fruto de una mente creativa es la habilidad para ver que existe un problema o una oportunidad ante un área determinada. Siguiente, por favor. Siguiente lámina, por favor. Voy a hablar aquí en este caso del desarrollo y, como podrán imaginar, todo desarrollo requiere de una transformación. Pero esas transformaciones tienen que ser innovaciones. No hay de otra manera. Y hay innovaciones que corresponden a cada uno de los sectores involucrados. Al Estado le corresponde, por ejemplo, transformar, reducir, acabar con la pobreza, mejorar los sistemas de salud, de educación, la nutrición, velar por un mayor ingreso per cápita. Al sector privado le corresponderá, obviamente, hacer las inversiones adecuadas, innovar, hacer las adaptaciones correspondientes, involucrarse en temas que mejoren su competitividad internacional. Y por su parte, las instituciones necesitan transformar sus sistemas legales, el sistema de justicia, la cultura, la ciencia, los mercados y, por supuesto, uno de los temas que están por ahí es el de reducir la corrupción. ¿Qué se requiere en términos de mejorar la creatividad y la innovación para el desarrollo económico en este país? Requiere, primero que nada, colaboración, porque son temas que nunca han sido, digamos, abordados con la profundidad con la que ahora este Congreso se ha acercado a ellos. Y están regados en diversos órganos. Compete, primero que nada, a la Secretaría de Educación, porque la creatividad nace en la escuela y la escuela, los sistemas educativos actuales acaban con ella. Le piden una respuesta exacta al alumno, la respuesta adecuada, cuando la creatividad y la innovación requiere de una visión múltiple de las soluciones y, por supuesto, posteriormente de una selección de ellas. También corresponde al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, porque de nadie más depende el nivel de la ciencia que de este organismo, del nivel de la ciencia con el nivel con el que se hace la ciencia en este país. Y por supuesto, también corresponde a la Secretaría de Economía velar porque la política comercial debe favorecer el desarrollo económico, la innovación y la creatividad, además de apoyar a las pequeñas empresas para que inviertan, para que lleguen los recursos a sus proyectos innovadores. La Secretaría de Hacienda igualmente requiere su política tributaria, su política de gasto. La Secretaría de Cultura también es un recurso sumamente valioso y precioso porque, como les repito, los procesos creativos en las artes, los negocios, la ciencia, en cualquier parte, son exactamente los mismos. A la Secretaría del Trabajo le corresponde también innovar en términos de una regulación que permita
la capacitación de los trabajadores, porque el mundo se está moviendo hacia sistemas de producción donde se están creando nuevas habilidades y los trabajadores actuales no cuentan con ellas. El sistema de salud también es muy importante porque la salud, tanto física como mental, además de la mentalidad que corresponde a un tema clínico de salud, la mentalidad de los mexicanos, su actitud ante el riesgo, su actitud ante el trabajo, su creencia en que todo esfuerzo tiene una recompensa, también es parte o debe ser parte de la política de salud de este país. La Secretaría de Relaciones Exteriores, por supuesto, también necesita elaborar convenios internacionales, pactos internacionales, para poder asegurar el intercambio del conocimiento, porque la investigación no es productiva si el investigador no está al tanto de todo lo que está ocurriendo en el mundo, si no conoce los conocimientos de punta. Y por supuesto, la Secretaría de Bienestar también hay que meterla en esto, porque la creatividad está en todos lados. No está nada más entre las clases altas o las clases medias, las clases bajas también tienen gente con un gran talento que se podrían estar desaprovechando. Después de ello, por supuesto, necesitamos la colaboración de todos los sectores, no nada más del Estado, sino de un sector empresarial coordinado o que coordine o ayude a coordinar. Esto de tratar de mover el barco, un barco que requiere 2 remos y estar jalando solamente uno de ellos, lo único que va a llevar al barco es a dar vueltas y a girar sobre sí mismo. Se requiere colaboración del sector empresarial, se requiere colaboración del Estado, se requiere colaboración de las instituciones, de los organismos. Y por supuesto, eso lo que necesita es liderazgo. Un liderazgo muy especial. Un liderazgo no nada más visionario, sino un liderazgo que una al pueblo mexicano en una dirección cualquiera que sea de las posibles que nos lleven al objetivo. Adelante. Déjenme hacer una pequeña pausa para hablarles de lo complicado que puede ser esto que en el papel se escribe muy fácil. ¿Cuál es la realidad económica, política y social a la que nos enfrentamos? Estamos este año celebrando las bodas de Rubí del estancamiento económico. Desde hace 40 años se detuvo el crecimiento económico que venía sosteniendo el desarrollo de este país durante décadas anteriores. La crisis del 82 marcó un quiebre del cual no nos hemos podido recuperar. Esa crisis del 82, la sociedad lo intentó resolver con un modelo mal llamado neoliberal, pero a final de cuentas fue un intento valioso y más vale equivocarse que decir nunca lo intenté. Tuvo sus defectos, tuvo sus problemas. Final de cuentas, problemas coyunturales, colaterales, como la corrupción, etcétera, acabaron con la visión neoliberal. ¿Qué se necesita ahora? Necesitamos un nuevo modelo, un modelo que no sea nada más repetir el pasado, pero sí integrar los aciertos del modelo neoliberal, porque somos una sociedad más libre y más feliz que la que vivía antes de 1982, y eso hay que reconocerlo. Somos una sociedad más diversa, con una mayor diversidad de productos, una mayor diversidad de servicios a la mano, que está al tanto de los desarrollos tecnológicos del mundo en la medida de lo posible, cosa que era simplemente inimaginable antes de 1982. Las políticas anteriores a 1982, aunque tuvieron sus problemas, también hay que reconocer sus lados positivos, porque fueron políticas que llevaron a todo el país, jalados todos de la mano, hacia el crecimiento económico, hacia reducciones de pobreza, hacia el nacimiento de una clase media, hacia una mayor escolarización, hacia el desarrollo educativo y de la salud, y tuvo una serie de
grandes éxitos que fueron reconocidos en su momento internacionalmente. Pero ese modelo, como algunos de ustedes lo sabrán, traía las propias semillas de su fracaso. Adelante, por favor. Ok, ¿cuál es ese modelo económico del futuro? ¿Quién lo tiene? ¿En qué escuela se enseña? ¿En qué libro está? No existe, esa es la mala noticia. No lo existe y lo tenemos que crear. Podemos mirar al pasado y debemos romper nuestra mirada al pasado, debemos pensar, dejar de pensar y volver a pensar en él, y debemos acordarlo colaborativamente, sea cual sea ese modelo económico, porque actualmente no parece que haya nada que vaya a garantizar el crecimiento económico de los próximos 15 o 20 años, porque no hay nada en términos de política de innovación, de política de desarrollo económico, en términos de esas medidas que puedan llevar al crecimiento económico. No existe en el mundo. Tenemos que crearlo y podemos ser líderes en ello. Siguiente, por favor. Para ponerles un ejemplo, uno de los grandes retos que actualmente estamos enfrentando son las transformaciones que van ocurriendo en el mercado laboral. Están desapareciendo empleos que se han hecho de una manera rutinaria y están comenzando a automatizarse. Segundo, existe una revolución creativa impresionante donde las habilidades de innovación, de creación de productos, de nuevos servicios, de aprovechamiento de las nuevas tecnologías es sumamente valioso. Y tercero, se requieren nuevas habilidades, se requiere una nueva mente, una mente más flexible, una mente tolerante ante la ambigüedad, ante el futuro, una mente creativa, una mente analítica de manera flexible y no analítica de manera absolutista. Adelante. ¿Qué factores inhiben la innovación? Primero, la incapacidad para romper momentáneamente con el pasado. Déjenme les cuento que en los circos, que gracias a Dios, gracias a ustedes, han ido desapareciendo. Antes, en los circos, cuando nacía un bebé elefante, se le encadenaba a un poste, a un madero, una cadena. Y el bebé elefante trataba de liberarse. No podía. Ahí estaba amarrado. Llegaba la persona responsable y lo desamarraba, lo paseaba, le daba de comer y lo volvía a amarrar. Y eso hacía que el elefante aprendiera que era imposible liberarse, que era imposible llegar a otro lado. Ya de grande, ese elefante era amarrado con un cordón, con un simple cordón, que fácilmente podía ser roto con cualquier movimiento con el que intentara escapar. Pero el elefante no lo intentaba porque había aprendido toda su vida a que no era posible. Así eran amarrados los elefantes. Entonces, la innovación requiere romper, por lo menos momentáneamente, con el pasado para pensar las cosas de manera distinta como se han hecho hasta ese momento. Siguiente. También es muy importante poder imaginar, para poder ser creativo, poder imaginar una nueva realidad y que sea una realidad que no critiquemos, por lo menos al principio, en su imposibilidad. Debemos pensar en realidades que quizás no son posibles y quedarnos con esas ideas por lo menos un tiempo y luego buscar cómo llevarlas a cabo. Pero estamos muchas veces acostumbrados a anular las ideas que en principio, que a la primera no nos parecen buenas ideas. Otro factor que inhibe la innovación es la incapacidad para pensar
y luego dejar de pensar, y luego volver a pensar, y luego dejar de pensar, y luego volver a pensar. Esto a que hasta encontremos una solución. Esta es una habilidad que tiene que ver con nuestra resiliencia, nuestras motivaciones, nuestras ilusiones de llegar a una solución satisfactoria y no a la primera solución que se nos ocurre. Ahora voy a pasar a explicar un poco en qué consiste una innovación. Estas palabras que ven ahí son de Steve Jobs, el enero de 2007, me parece, no alcanzo a ver muy bien. Steve Jobs escribió esto. Steve Jobs, uno de los grandes empresarios del mundo, un revolucionario, escribió: de vez en cuando un producto nuevo llega al mundo y cambia todo. Hoy Apple va a revolucionar el teléfono. Y efectivamente Apple revolucionó el teléfono. Déjenme les comento de dónde viene este Apple. Su precedente, este teléfono celular, su precedente es el iPod, recordarán. El iPod fue lanzado en 2001. Una computadora pequeña de este tamaño que podía contener muchísima música en formato MP3. Hay algo curioso en esta historia. Voy a volver 20 o 30 años atrás del iPod, a la industria de la música en los Estados Unidos. En aquella época, la industria solía enviar sus entonces discos LPs a las tiendas, y lo que no se vendía era regresado a la disquera. Y entonces la tienda pagaba lo que había vendido. Y en 1979 o 78 hubo un gran éxito que quizás algunos de ustedes recuerdan, cantado por Olivia Newton-John, Physical. Ese disco que contenía esa canción, no recuerdo exactamente cuántos discos se imprimieron, pero si fueron 2 millones de discos los que se imprimieron y se enviaron a las tiendas de música. Al final de la temporada, la disquera recibió 3 millones de discos. Recibió más discos de los que había producido. Se dio cuenta que el problema de piratería que había en ese momento en los Estados Unidos y alrededor del mundo era impresionante. Entonces surgió un inventor que dijo: yo tengo la solución, queridas disqueras, yo tengo la solución. Y dijo: voy a inventar un aparato para que la gente pueda descargar música a través de la línea telefónica. E inventó, adelante. Bueno, es que tenemos ahí una pantalla que no deja ver. Inventó este aparato de 1979. Su autor es Kane Kremer. Ese aparato fue inventado en 1979 para descargar música a través de la línea telefónica. Tenía un problema, que solo le cabía una canción. Pero hubo mucha gente que creyó en el futuro de este producto. Entre las personas que invirtieron estuvo el mismo Paul McCartney. Y a final de cuentas, Kremer no pudo sostener los gastos que requería su invención para poder mejorarla y la abandonó. La patentó y después de ciertos años perdió la patente. Así es que cuando Steve Jobs dirigía Apple, supo por sus científicos y por sus inventores de este aparato de Kane Kremer. ¿Y qué fue lo que hizo? Le aplicó la tecnología digital que existía en el año 2001 e inventó el iPod. Siguiente, por favor. ¿Qué es este?
Como pueden ver, ese fue la base de la revolución tecnológica de Steve Jobs. No quiero que se lleven la impresión o la creencia de que las innovaciones o de que esto no fue una gran innovación. Lo que quiero aclararles es que las grandes innovaciones son ideas simples que llevan a ideas revolucionarias, que llevan a productos revolucionarios. Este producto efectivamente revolucionó la manera en que escuchamos música y revolucionó la telefonía celular. Y lo que hizo fue juntar dos ideas. Una del pasado, el invento de Ken Kramer, con la tecnología de su presente. Y así se crean muchas ideas, juntando dos cosas que no están juntas en algún momento. Siguiente, por favor. Les voy a hablar ahora de creatividad y les voy a mostrar cómo la creatividad que se emplea en los negocios, en las ciencias y en las artes requiere exactamente de los mismos procesos cognitivos. Siguiente, por favor. Primero que nada, comienzo con la línea de producción de Henry Ford. Recordarán ustedes que uno de los grandes éxitos de Henry Ford, el empresario norteamericano, fue haber reducido el costo de la producción de autos. ¿Cómo lo logró? De la siguiente manera. Antes que él, era muy difícil tener un auto, porque un auto era construido primero haciendo el chasis en una ciudad, luego llevando ese chasis a otra ciudad para que se le pusiera un segundo componente, luego a otra ciudad para que se le colocara un tercer componente, y luego a otra ciudad para un cuarto componente, y así iba dando vuelta por varias ciudades ese producto hasta que teníamos el carro final. ¿Qué fue lo que hizo él? Inventó la línea de montaje, la línea de producción. Concentró todas las partes del auto en un solo lugar e inventó la línea de montaje. Va pasando el carro de un lado a otro sobre unos rieles al que se le van acomodando las partes. Ese sistema de producción aún existe, sigue siendo empleado por la producción de autos, con modificaciones y mejoras. ¿De dónde lo sacó Henry Ford? Él lo que hizo fue observar cómo se producían los cigarrillos. Los cigarrillos se hacían en un gran cuarto, con una mesa larga, donde había una fila de personas. Primero entraba la hoja de tabaco, luego se le secaba, luego se le cortaban, la pasaba al siguiente, le cortaban ciertas partes de la hoja, se la pasaba al siguiente, enrollaba al siguiente, cortaba el siguiente y así iba pasando la hoja de tabaco inicial hasta convertirse en un cigarrillo. Entonces él lo que hizo fue ver un proceso de producción en otro contexto y sacarlo de ese contexto y situarlo en el suyo propio. Es una técnica creativa que lleva a innovaciones. Siguiente, por favor. Vamos ahora a la ciencia, el caso del modelo del átomo de Bohr. El modelo del átomo ha sido revolucionario revolucionado desde hace tiempo y ya no es el modelo del átomo de Bohr, pero está fundamentado, tiene sus raíces en este modelo, en el átomo de Bohr. ¿Qué fue lo que hizo Bohr? Él a lo que se le ocurrió fue adaptar lo que en su momento se conocía como el sistema planetario, un sistema solar con el Sol en el centro, alrededor del cual giran los planetas, y lo adaptó al átomo. Otra vez, un modelo en un contexto, lo saca de ese contexto y lo aplica a otro contexto, modificado con las modificaciones que se requieren para explicar los hechos científicos que tenía enfrente. Siguiente. Un tercer caso, proceso de innovación en el arte. Este es uno de los cuadros más emblemáticos y más importantes del siglo XX. Está albergado en algún museo, me parece que en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, del español Pablo Picasso, Las señoritas de Aviñón. Un modelo de cubismo, un modelo que cuando Pablo Picasso se lo enseñó a sus amigos, se horrorizaron al verlo. Se horrorizaron y Pablo Picasso lo guardó 10 años, después de 10 años lo volvió a enseñar, a alguien le interesó, pasaron 30 años,
El Museo de Arte Moderno lo compró, me parece que 30 años, que espero no estarme equivocando, y se volvió el cuadro más importante del cubismo, inventado por Pablo Picasso y George Braque. ¿De dónde viene este cuadro? Siguiente. Pablo Picasso había asistido a una exposición de máscaras africanas, que son las dos imágenes que tienen ustedes ahí a su izquierda. Y conocía perfectamente el cuadro de la derecha. De ahí está copiada la exposición, perdón, se me fue la palabra, la estructura, la composición. De ahí está sacada la composición de las damas de Aviñón, las señoritas de Aviñón, de este cuadro del Greco que él admiraba. Otra vez, sacó de un contexto, en este caso dos ideas, las unió como en el caso de iPod, pero son dos ideas de otro contexto y las puso en el propio contexto que él tenía en mente. Quiero, por citar un ejemplo, este tema de la creatividad, la innovación y el desarrollo es un tema simplemente inagotable. Y que requiere una revolución en nuestras leyes para poder dirigirnos hacia ella. Y para citar un pequeño ejemplo, quiero concentrarme en el tema de educación, porque a final de cuentas la creatividad es un ejercicio humano y debemos educar, o debe educarse a las personas adecuadas y entrenárselas a las personas, o nuevamente repito, adecuadas para ello. ¿Por qué digo adecuadas? Porque, bueno, pues para ser francos, no todos podemos ser boxeadores. Yo en particular, pues con mis lentes difícilmente voy a poder subirme a un ring y dar una lucha ahí. Entonces hay que reconocer que todos somos distintos y no debemos anular a los otros porque son distintos a nosotros. Y en el tema de la educación hay que moverlo a enseñar la parte de innovación para las personas que realmente pueden contribuir en ello. ¿Qué se requiere de un individuo innovador? Se requiere un gran cambio. Mi madre, déjenme hacer un paréntesis aquí, mi madre es escritora. Mi madre es escritora, pero hace probablemente unos 40 o 50 años dio clases de lógica en un bachillerato en Monterrey, ella es de Monterrey. Y le enseñé, por compartirle, le enseñé esta lámina el día de ayer en la noche. Y me dijo, este es un diagrama de Venn. Y le dije, no, este es un diagrama de Mickey Mouse. Bueno, no sé si alcanzan a ver al Mickey Mouse ahí, al ratón Miguelito. Pero en realidad, lo que pasa es que me salió un poco chueco el diagrama de Venn, pero en realidad es un diagrama de Venn. Se requieren tres cosas en un individuo creativo, un individuo innovador. Se requiere talento. ¿Qué quiere decir? Se requiere conocimientos específicos en el área de interés. Se requiere manejar las herramientas específicas del área de interés. Segundo, y para eso es muy importante tener conocimientos de punta sobre todo lo que está sucediendo en el mundo. Es decir, no podemos cerrarnos y decir, ahora la ciencia la hacemos aquí en este cuarto de 4 paredes y nos olvidamos de lo que está sucediendo en el resto del mundo. Históricamente está probado que ese mecanismo no lleva a ningún lado, solo al subdesarrollo. Preguntemos a China qué sucedió cuando se cerró ante el mundo, luego de haber sido uno de los países más innovadores en términos de imprenta, de pólvora y otras cosas. Entonces, primero, debemos sembrar el talento a su máxima expresión, ponernos en contacto con el resto del mundo y saber y compartir y colaborar con ellos. Segundo, se requieren habilidades creativas y esas habilidades se enseñan, como les acabo de mostrar. Los procesos creativos, ya sea aplicados a la ciencia, ya sea aplicados al arte, ya sea aplicados a lo que sea, a la política, a cualquiera que sea el tema, los procesos creativos son los mismos. Y tercero, se necesita compromiso con la tarea. ¿Por qué? Porque nosotros, acostumbrados o enseñados
a tener la respuesta correcta o a no tenerla, estamos entrenados para dejar de abordar un tema cuando no encontramos la solución. Y el individuo creativo debe ser resiliente, debe permanecer ahí, debe tener la capacidad, el interés y la mentalidad para permanecer haciéndose la misma pregunta, aunque no encuentre la respuesta una y otra vez. Y eso, señoras y señores, diputados, diputadas, no es sencillo de lograr y requiere un cambio de mentalidades, o por lo menos una identificación de quiénes son los niños, los jóvenes, los adultos que son capaces de lograr eso. Siguiente. Realmente a este país necesita pensar en grande. Recordemos a China hace 40 años, la pobreza en la que estaba viviendo. No ha superado ni ha llegado en términos de ingreso per cápita al primer mundo, pero es un país grande y ha tenido grandes logros. Actualmente, una empresa china está trabajando en la producción de un avión que va a tardar 39 minutos en hacer un viaje de Shanghái a Nueva York. ¿Cómo lo está haciendo? En parte está tomando los desarrollos del hombre de negocios en Estados Unidos que quiere hacer turismo espacial, de Elon Musk. No está cerrado el mundo. Agarra los avances de los Musk, los modifica y tiene su propio avión de que va a hacer 1 hora de China a Nueva York. Me parece que es Shanghái, creo. Y China es un país con un ingreso per cápita, me parece que menor que el que tiene México. Siguiente. ¿Qué tan atrás nos estamos quedando cuando no estamos invirtiendo en estas innovaciones? Te los pongo muy simple. Pensemos en la industria del auto. ¿Qué empresas tienen autos en los mercados? Autos que se venden. México, ¿tenemos acaso una empresa produciendo autos? Hay algunas que están haciéndolo, pero lo están haciendo escondidas y sin el apoyo de nadie. ¿Desde hace cuánto que se hacen autos extranjeros aquí? Y no digo yo, esto no quiere decir yo que México debe invertir en hacer autos. Lo que pasa es que no estamos enfrentando la competencia internacional, no estamos enfrentando los mercados internacionales. Seguimos pensando no en llegar a la luna, sino en poder llegar a la otra esquina. Realmente nos vamos a quedar atrás si no, nos vamos a quedar más atrás si no comenzamos a hablar sobre este tema abiertamente con todos los sectores involucrados. Adelante. ¿Qué hay detrás de la diferenciación de productos, que es la clave una de las claves del éxito económico de un producto, como todo empresario sabe? Pues la innovación. La innovación en algún aspecto, ya sea de producto, de tecnología, de lo que sea. Esto es una verdad que hay que admitir. Entonces, no podemos llegar a los mercados internacionales si no podemos innovar. Les voy a poner un ejemplo. Actualmente, la cafetería, en términos de distribución, digamos, de usuarios de cafeterías, casi el 50% de los usuarios en este país van a un Starbucks. El 20% va a Café Punta del Cielo, y otros más van a otras cafeterías. Si no podemos diferenciarnos y no nada más defendernos de la producción externa, sino invadir, penetrar los mercados internacionales, no vamos a lograrlo. Siguiente. Entonces, mi pregunta aquí frente a ustedes es la siguiente. Bueno, hay una advertencia que debo hacer. No toda innovación es buena, tiene riesgos. Hay algo llamado dilema del innovador, a veces destruye su propio mercado. Por ejemplo, Coca-Cola en los 80s invirtió en una nueva fórmula que a nadie le gustó. El resultado fue
que perdió el mercado, perdió una gran parte del mercado frente a Pepsi Cola. Entonces, las innovaciones son riesgosas, pero mi pregunta aquí ante ustedes es, ¿acaso el miedo va a detener a este país para innovar? Espero que la respuesta sea no. Muchas gracias. Por favor. Muchas gracias. Mi nombre es Paulina López y de antemano les agradezco muchísimo toda la información y el conocimiento que nos compartieron el día de hoy. Yo tengo una pregunta para el doctor Carlos. Mencionaba que el proceso creativo es una parte muy importante de la innovación y que consideraba que era uno de los 4 pilares para el desarrollo, pero me quedé con la duda de cuáles eran los otros 3 pilares. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Voy a darte mi opinión, que puede resultar muy controvertida porque no la vas a encontrar fácilmente en libros y investigaciones y en documentos. Pero, en mi opinión, hay otros 3 elementos, además de esta mentalidad creativa, que se requieren para el verdadero desarrollo. Una tiene que ver con aspectos psicológicos, otra tiene que ver con aspectos legales y otra tiene que ver con aspectos económicos. La otra, pues, la creatividad, me parece a mí que es un tema de cultura, es un tema de cultura. Por el lado de lo psicológico, la transformación mental que requiere todo país para poder embarcarse en un proceso de crecimiento y desarrollo es un ansia o una falta de miedo o una responsabilidad o una transformación mental hacia el cambio, una necesidad de cambio, una constante insatisfacción con el estado de las cosas. Yo creo que y hacernos responsables de ello, ser lo suficientemente independientes como para decir esto es responsabilidad mía y es mi tema y es mi problema y es algo que yo debo resolucionar y estoy responsabilizado frente a la sociedad para contribuir a ello. Por el lado legal, es un tema otra vez de independencia y libertad. De independencia y libertad que van a llevar, a final de cuentas, que deben llevar a un sistema político de autogobierno, donde la gente no necesite de una autoridad que nos diga qué hacer, cómo hacer, hacia dónde ir, sino una responsabilidad de nosotros que puede ir desde la autoridad, una responsabilidad de nosotros de autogobernarnos, ya sea ante cualquier autoridad que creamos que es la que rige este mundo, ya sea el presidente de la República, el rey, Dios, la naturaleza, cualquiera que sea la cosa. Necesitamos un pacto individual hacia que nos lleve a la independencia y a una verdadera libertad que, como dijo Benito Juárez, solo está limitada por el respeto al derecho ajeno. Y finalmente la parte económica, que es esta actitud de estar abiertos al riesgo, a la experiencia, a aprender, a equivocarnos, a pagar las consecuencias. Y esa palabra es muy importante, a pagar el precio por tener la oportunidad de ir más allá de donde estamos. Esos son, creo yo, los factores que son necesarios para el crecimiento y desarrollo económico. Diputado Carlos Madrazo Limón tenía algún comentario. Por favor, diputado, si es tan gentil. Yo les tengo una pregunta. Acabamos de pasar por un proceso en donde se hizo un parlamento abierto para hacer modificaciones a la iniciativa que venía del Ejecutivo para las cuestiones eléctricas. Resulta que hubo una gran cantidad de personas que opinó por muchos días, pero finalmente lo que sucedió es que ninguna de sus opiniones fue vertida sobre la iniciativa. O sea que solamente fue considerados aquellos 12 puntos que pusieron sobre la mesa los partidos de oposición.
y relativamente, porque al final de cuentas la iniciativa que se votó era exactamente la misma, con los mismos puntos y las mismas comas que venían desde el Ejecutivo. Ahora bien, se hicieron modificaciones constitucionales en la legislatura pasada y esto nos obliga a tener una nueva ley de ciencia y tecnología. Y la cuestión es que sí queremos una ley de ciencia y tecnología que sea de vanguardia y que realmente haga la diferencia en nuestro país. Y yo les preguntaría, ¿cómo ustedes quisieran participar o cómo ven ustedes que deberíamos de llevar a cabo las consultas para que todos y cada uno de sus puntos de vista fueran consideradas en la nueva legislación? Se las dejo a todos y cada uno de ustedes. Empieza el tocayo. Bueno, ahí yo le hice una promesa, permítame aclarar, diputado. Ayer le hice una promesa a mi padre, le dije que no iba a hablar sobre este tema porque apenas lo estamos trabajando, él es abogado, pero bueno, espero me perdone. Yo creo que la idea de Montesquieu de la división de poderes es una gran idea. Es una gran idea, fue concebida hace muchos años y el camino debe estar por ahí. O sea, las cosas como se están haciendo de alguna manera están bien. Lo que no está funcionando o el problema no es digamos, la consulta en sí, sino el problema es la auténtica separación de poderes, que no existe, no es efectiva. Entonces, ese es un tema muy importante porque por ejemplo, es el principal obstáculo que va a impedir al actual Ejecutivo llevar a cabo su promesa de acabar con la corrupción. Mientras no haya esa absoluta independencia entre los poderes, no vamos a poder tener de manera efectiva un órgano fiscalizador, ni vamos a poder tener efectivamente un órgano autónomo dictando leyes o dictando el rumbo, ni un sistema de justicia efectivo donde las venganzas personales no tengan cabida. Entonces, el problema en sí es que la idea de Montesquieu, que es una gran idea y que hemos adaptado y tropicalizado nosotros, no está funcionando en nuestro país, funciona en otros, pero no en este país. El momento en que podamos hacer efectiva la separación de poderes, en ese momento todas las consultas, todas las opiniones, toda la forma de hacer las leyes como está estipulado va a ser efectivo y va a funcionar correctamente. Ese es desde mi punto de vista. No creo que sea la única solución, seguramente habrá otras propuestas, pero eso es desde mi punto, así a bote pronto, una respuesta sobre qué camino hay que seguir.